Hemos regresado listos para enfrentar al próximo conflicto del día de hoy, el cual recibiremos con esta cita del filósofo austriaco Karl Popper, que dice: debemos reclamar en nombre de la tolerancia el derecho a no tolerar a los intolerantes. ¿Qué les parece? Que pasen los litigantes. Yo como padre no puedo permitir que se acabe la vida de mis hijos por la desviación de una loca. Yo nunca le quiero hacer daño a mis hijos. Yo he sido una madre ejemplar siempre para ellos. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes, doctora. Armando, eres el demandante. Dime quién es Lorena, por qué la demandas y qué exiges para resolver este Doctora, caso. ella es una loca desviada. Ella es mi ex esposa, doctora. Ah, tu ex esposa. ¿Hace cuánto tiempo están divorciados? Hace 2 años, doctora. Hace 2 años. Pero déjame que le explique, doctora, lo que yo... ¿Tienen hijos? Sí, doctora, 2 hijos. ¿Qué edades tienen? 17 y 16. 17 Déjeme explicarle, doctora. Y 16. ¿Qué es lo que yo le vengo a pedir a usted? A ver. Que me dé la custodia total y una orden de alejamiento para mis hijos menores, para que ella no lo vuelva a ver más nunca en su vida. Totalmente. Le explico. Todos los fines de semana, mi hijo menor, que es Andrés, que tiene 16 años, pasa los fines de semana conmigo, nos divertimos, la pasamos genial. Siempre los regreso a la casa de ella. ¿Tú me estás diciendo que los niños viven separados, Sí, los doctora. hermanos? Sí, déjeme explicarle para allá. Pero explico, porque tú dices que me vas a explicar, pero no me explicas nada. Así que arranca y explica. Ok. A ver. Cuando nos separamos, no queríamos que nuestros hijos siguieran sufriendo. Ellos voluntariamente decidieron que cada uno elegía con quién irse. Julio, que tiene 17 años, eligió irse conmigo. Y Andrés, que tiene 16, eligió irse con esto que supuestamente es su madre. Respete. Como tal. Además de eso, doctora, yo todos los fines de semana, Andrés se queda conmigo, igual que está Julio. Yo lo llevo siempre de regreso a su casa. En el momento que yo lo regreso a su casa, que hemos pasado un fin de semana contentos, felices, yo lo dejo en la puerta de la casa de esta desviada. Me voy directamente a mi trabajo. En menos de 2 horas me llaman, una llamada del hospital diciéndome que mi hijo se intentó quitar la vida. Solo por descubrir que esta mujer es lesbiana. Ahora, ¿qué quiero yo, doctora? Que esta mujer es un mal ejemplo para mi hijo, totalmente. El niño, cuando regresó a su casa ese fin de semana, a lo primero que encontró al abrir la puerta es revolcándose a Eso ella no es así, con doctora. su barragana amante. Doctora, eso no es así. Totalmente, doctora. Imagínese el shock que fue para mi hijo. Se frustró todo, se encerró en su cuarto. Se tomó, agarró un frasco de pastillas que tiene ella, de pastillas antidepresivas, porque además de eso, que es lesbiana y depresiva, para colmo. Por su culpa, Mi hijo doctora. se lo tomó, doctora. De allí, yo me culpo y ella pero la culpable de aquí, de toda esta situación, esta que es mi ex esposa. Además de eso, doctora, mi hijo se ha sentido frustrado porque yo siempre he criado a mi hijo Julio como un hombre hecho y derecho, como un hombre total, encaminado hacia una Machista. carrera universitaria, un hombre de bien, que le gustan las mujeres igual que a mí. Ese es En un cambio, machista, con doctora. Andrés, que tiene 16 Ese es años, un machista, lo tiene doctora. en sus faldas, viviendo con otra mujer. Entonces tú quieres la custodia del niño ahora Total. completa porque No, la mamá es imposible. una inmoral y el niño Y orden de intentó alejamiento, doctora. suicidio porque la vio. Por Ok. su Y culpa. orden de alejamiento. Total, para que nunca los vuelva a ver. Responde. Doctora, yo vengo a solicitarle a usted que me ayude a obtener la custodia total de mis 2 hijos. Doctora, a partir del divorcio, ¿verdad? Ya que llevé tanto maltrato de este señor. Eso es mentira, doctora, por Me favor. trató muy mal, psicológicamente, físicamente, me maltrataba. Veía cómo maltrataba a mis hijos. Pero como dice Todo eso que uno, está por diciendo, salvar doctora, el matrimonio, aguanté muchos años, doctora. Hasta que dije que ya, por mis hijos y por mí. Porque ¿hasta cuándo, doctora? Ni siquiera me A puedo raíz cambiar de por otro eso, hombre, yo doctora, si yo empecé- fuera mujer. Cállate la bocaza que ella no habló mientras que tú hablabas. A raíz del divorcio, teníamos un negocio juntos, una boutique. Él me la quita. Que era mía, doctora. Me la quita, Mía. me deja sin nada, sin ningún ingreso. Solamente la manutención que le pasa a su hijo, el que Claro, se queda te voy a conmigo. mantener a ti. Y ¿Cuánto tiempo estuvieron casados estuvimos casados 14 años. y no te dieron ningún tipo de manutención? No. Ok. No se la merecía. Nunca me dejó trabajar.
Continúa, dale. A raíz de esto, yo pongo un aviso en la prensa solicitando una inquilina, ya que mi casa es suficientemente grande y había una habitación vacía. Conozco a Legna, que actualmente es mi pareja. Otra es una lesbiana mujer más. muy buena, trabajadora, me ha ayudado en todo, me ayudó a superarme, porque yo estaba en un cuadro Te ayudó a caer en depresivo shock a mi hijo. por culpa de él, Y a doctora. frustrarlo. Ella en todo me dijo, bueno, vamos adelante, tú eres una mujer muy valiosa. ¿Qué pasó No. el día del evento, por favor? Explícame. Ok, ese día le tocaba su fin de semana. ¿Alguna vez le comentaste a tu hijo, el que vive contigo, de que estabas teniendo una relación amorosa con tu inquilina? No, doctora. Doctora, ese fue ella mi vive error. de mentiras. ¡Cállate, que Ese estoy fue- hablando con ella, no contigo! Ese fue mi error, doctora. Yo nunca siempre le he hablado a los dos, porque tengo dos hijos, no tengo uno solo, con la verdad. Siempre le he dicho que ellos tienen que escoger todo lo que ellos decidan ser, no lo que él le imponga. Porque todo lo que ellos quieren es que le Entonces, imponga. ¿nunca le habías hablado al chico de que siempre tenía una los he relación? dejado que ellos decidan lo que ellos quieran. Y siempre ¿Qué tendrá que ver con informarle a un hijo que estás teniendo una relación lésbica con Porque una vive de persona mentiras. a que dejarlo escoger? Yo no entiendo. Tu mire, respuesta. yo a partir de esa relación, yo he conversado mucho con mi pareja. De hecho, hemos hablado hasta del matrimonio y sentarnos a conversar con mis hijos, porque no es fácil, doctora. Él los tiene enfermos a los dos y mi hijo menor está sufriendo una crisis de nervio. No, por mis su hijos culpa, están disciplinados. Porque por culpa de él, cuando él hizo lo que hizo del intento de suicidio, ¿sabe el consejo que le dio? Que agarrara un palo y nos golpeara a mi pareja y a mí, Doctora, y todo que nos eso es sacara mentira. de la casa. ¿Usted cree que eso es un consejo de un padre? Doctora, no puede siempre he ser. buscado lo Pues eso mejor. es una locura. Es una locura. Entonces ese muchacho ya Como no ella, una locura. se encerra en su cuarto, no quiere comer, ya yo no hallo qué hacer. Yo necesito una ayuda psicológica para él. Y que me ayuden con este problema que tengo, doctora. Entonces, ¿qué tú quieres? La custodia de los dos niños De para los ti. dos hijos míos y un alejamiento total de ese señor. Ok. ¿Trajeron testigos? ¿Los chiquillos doctora. vinieron? Sí, doctora. Sí, Vinieron doctora. los chicos, Sí. perfecto. Y Son tú mis trajiste testigos. testigo De- también. a mi pareja. Perfecto. Vamos Son a mis hacer un testigos. corto receso y continuamos con este caso que es simplemente de discriminación. Regresamos enseguida. Mira mi hermano, ¿Qué tiene tu hermano? Tu hermano como que tiene no, nada. el pelo largo. El amor no se ¿Qué obliga. sabes ¿Tú eres gay? ¿Ok? Lo quieren amanerar. ¿Usted cree que eso es posible? ¿Ah? Hazme el favor y trata de hablar lo menos posible, por favor. Especialmente mientras que yo tengo el martillo en la mano. ¡Caso cerrado! Mire, doctora, yo estoy un poquito disgustado y estoy furioso. A ver. Yo vengo porque yo estoy disgustado que la señora María me puso una restricción